sí. Bueno, y hablando de actividad económica y siguiendo en la provincia de Cádiz, vamos a hablar de las corbetas. A priori es una buena noticia, evidentemente. 5 corbetas que van a construir los astilleros de Ferrol y de San Fernando en Cádiz. El príncipe saudí ha firmado esta mañana un protocolo de intenciones, que no el contrato, hay que recordarlo, como han dicho los trabajadores de Cádiz, un protocolo de intenciones que seguramente concluirá en ese contrato de 2.000 millones de euros, 6 años de trabajo, 3.000 trabajadores de pico en los diques de San Fernando. Pero hay un debate político, social, humanitario sobre la conveniencia de hacer esta fragata con un país que no respeta los derechos humanos y que también está en este momento en guerra con Yemen. Y ahí, lo decíamos casi fuera de micrófono, Ángel, hay mucha incoherencia por parte de todos los partidos políticos, ¿eh? Yo no sé si es incoherencia o es... demagogia o... Bueno, es el pragmatismo que habitualmente tiene que ligar las decisiones económicas, lo enfrentamos al idealismo de los planteamientos morales y el resultado es que se impone el pragmatismo por goleada, casi siempre, ¿no? En el caso de este concreto de Arabia Saudí, a veces lo tratamos como si fuera una isla, es decir, parece que hay un país en el mundo que hace la guerra y un país en el mundo que no respeta los derechos humanos al que habría que rodear con un cordón sanitario y no negociar con él. Lo cierto es que no es así. De China a otros muchos con los que España tiene relaciones comerciales fluidísimas, vulneran los derechos humanos a diario. Comprendo, es decir, las prevenciones morales que implica tratar y comerciar con Arabia Saudí, las comprendo. Del mismo modo que veo muy complicado explicar en Cádiz que por esa consideración de tipo, digamos, ético, vas a dejar volar un contrato de esas características. Es decir, yo comprendo al Kichi, comprendo al alcalde de Cádiz. Es curioso de la misma manera, al mismo tiempo a Pablo Iglesias diciendo el gobierno español no tiene que conceder esta corbeta y Kichi defendiendo esas corbetas sí. Hombre, sí. Yo ahí sí estoy de acuerdo en que es una incoherencia total y absoluta. Una incoherencia, es evidente, pero me muestro, es decir, comprensivo con la posición del alcalde de Cádiz. Es una incoherencia que yo creo que parte principalmente, y que está muy vinculada a estar en la oposición o estar gobernando. O sea, en el momento en que yo veo que tiene un coste electoral, directamente cambio de posición, que fue lo que ocurrió con el alcalde de Cádiz. Y luego hay una cuestión, este astillero, la principal carga siempre ha sido militar, no es de ahora. O sea, no es algo nuevo. Entonces, ¿la opción cuál es? Porque cuando se critica algo está muy bien, el mensaje de que bueno, pues no respetan los derechos humanos, todo el mundo lo compra, pero ¿cuál es la otra opción? ¿Cerrar el astillero? Cerrar los astilleros. Claro, entonces ahí sí que... No necesariamente, que trabajaran en carga no militar, está claro que es difícil, que no, pero bueno, no. Pero ya no solamente se hace el de Cádiz y el de Puerto Real, ¿no? un tercero para... Bueno, lo ideal sería que todos los astilleros hiciesen barcos civiles de recreo, ¿no? Pero los no es el caso. militares siempre habían sido los de San Fernando, lo que se llamaba la Bazán. Sí, luego, cuando los astilleros civiles se fueron a pique, al final han venido los de la Bazán a salvar. Como se nota que hiciste la mili en San Fernando, ¿eh? Sí, la hice allí, sí, conozco bien aquello, sí. Y sí que la hice bien. Y al final es la Bazán la que ha salvado a los astilleros de Cádiz, que son los que han sido, Cádiz y Puerto Real, los dos salvados por los de San Fernando. Pero bueno, yo creo que la palabra que nadie usa es la de hipocresía, y una gran hipocresía en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que habrá a lo mejor que plantear es cuáles son las líneas rojas, que de hecho se han planteado y que existen, es decir, ¿cuál es el límite que permite hacer negocios o no con un país? Y eso es lo que hay que discutir. Y de hecho existen normas aceptadas en nuestro país que dicen que a un país en guerra no se le puede vender armamento, por ejemplo. Luego eso pero se le pasa a una. Claro que está en guerra, pero y tantos otros están en guerra. Es que Arabia Saudí no solo está en guerra ahí, sino que es clave en todo el conflicto. Pero ¿cuánto armamento vende España? Es que a eso iba. España está vendiendo muchísimo. Pues eso es lo que... Claro, por eso digo que estamos hablando de una gran hipocresía. O hablamos de lo que decías tú de China. Hoy el consejero de Economía de la Junta de Andalucía ha tenido que dar explicaciones en el Parlamento por haberle negado una pregunta a una periodista de Mi Medio del diario.es hace muy poco. Ajá. Y ha tenido que explicarlo hoy en el Parlamento porque cuando le hicieron una pregunta incómoda al embajador chino, sí. No consintió que se le hiciera esa pregunta. Dijo que eso no era costumbre en el país del invitado. Pues vamos a ver, o sea, ¿de qué estamos hablando? Vamos a dejarnos de hipocresías, digamos las cosas claras. El mundo no es blanco ni negro, está lleno de grises y habrá que tener ciertas Pero cuando cosas, hablas de hipocresía, ¿quién te refieres? ¿A la propia sociedad que se escandaliza ahora? A la sociedad que se escandaliza porque le vamos a vender
unas corbetas a un país, pero luego no tenemos ningún reparo en seguir comprando su petróleo. Y el mensaje político. Y claro, no, que quería saber si te referías a algún nosotros partido. compramos su petróleo y nos calentamos, etcétera, con el petróleo de Arabia Saudí. Pues hombre, vamos a ver, ¿no? Y lo que estaría bien sea es política conocer cuál también. es la alternativa a quien se opone frontalmente a que se haga y se proceda a esa venta en una provincia que es la que más paro tiene de toda Andalucía, una de las de España y de Europa, ¿no? Porque Andalucía es una de las regiones más castigadas por el paro en toda Europa. Entonces, claro, ¿la alternativa cuál es? Porque el discurso de que hay que basarse en energía renovable, en una economía sostenible y productiva, está muy bien, es lo que todos queremos, pero ahora mismo no es viable, y en Cádiz los astilleros y Navantia es uno de los que más peso tiene, con lo cual no se puede dejar a la las familias refinería en de la Huelva, calle. ¿no? Por ejemplo. Es que Cepsa, me ha recordado ese debate. ¿Propiedad de quién? Me ha recordado ese debate. Lo que pasa es que en Huelva el debate es distinto, porque las fábricas también pueden reconvertir su actividad y hacerla menos contaminante. Lo que pasa es que eso requiere inversión. Yo nunca he defendido que se cierre el polo químico en Yo no hablo de Cepsa Huelva. contaminante, hablo de Cepsa propiedad de los árabes. Claro, porque ¿quiénes son los dueños de las refinerías de Cepsa, de la empresa Cepsa? Pues en fin, no, Bueno, no seamos hipócritas. Unos solo minutos y vamos a introducir el último elemento de análisis.